Hace un par de décadas, se recordaba, hace un poquito más de 2 años, le preguntábamos a Elmer Cuba, bueno, qué debería hacer Pedro Pablo Kuczynski, cuál debería ser su norte, ¿no?, en materia económica. Y bueno, dijo Elmer Cuba que Kuczynski podría pasar a la historia si es que impulsaba una verdadera reforma laboral en el país. Bueno, Kuczynski pasó a la historia ya como presidente, pero no pasa nada con la reforma laboral, según los críticos en este tema, y hace algunos días Elmer Cuba publicó una columna precisamente al respecto, en donde cifra pues la cantidad no solamente de trabajadores informales, por encima prácticamente del 60%, pero hace toda una distinción entre los empleados dependientes e independientes. El hecho es que es un mar de informalidad el que inunda el país. Y además, bueno, critica pues el famoso fallo del Tribunal Constitucional que estaría garantizando la estabilidad laboral, porque terminaría en realidad afectando los derechos laborales de los peruanos. Vamos a retomar entonces esta conversación después de un tiempo con Elmer Cuba, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Elmer? Hola, ¿qué tal? Muchas gusto estar acá. Bueno, ¿qué pasó desde entonces? ¿No se mueve el tema de la reforma laboral? Cada vez que parecía que el gobierno metía los deditos del pie en el agua, los retiraba. ¿Cómo está esa situación? ¿Y cuál es, en todo caso, el norte que se debería tomar? Muchos dicen que el presidente Vizcarra bien podría invertir su popularidad ¿no?, alta, significativa, en una reforma tan importante como esa. Es correcto. En verdad, la informalidad laboral es un aspecto nomás de la informalidad. La informalidad es más amplia, ¿no? Hay compañías que trabajan fuera de la ley en el sentido municipal o en el sentido del sector. Informalidad minera, pesquera, industrial, de servicios, ¿no? Hay informalidad de la misma empresa que opera fuera de la ley. También la tributaria, ¿no? Entonces, es una combinación un poco compleja, una taxonomía difícil de qué parte... Es sumamente particular el caso peruano, ¿no?, en sus extremos de informalidad. Es bastante difuminado y grande, ¿no? Ahora, cerrando el tema solamente al tema laboral, efectivamente hay 60% de trabajadores dependientes informales, es decir, tienen un horario, un jefe, pero no cumple la ley laboral. En ese sentido son informales, ¿no? ¿Cuál es la ley laboral? Vacaciones, por ejemplo, CTS, derecho a jubilación y derecho de salud, ¿no es cierto? Esas básicas normas no se cumplen y por lo tanto viven en la práctica sin ningún derecho, ¿no es cierto? Esa es la parte informal. Pero dentro de ellos hay cierta taxonomía también. Hay trabajadores informales en empresas formales. Ese trabajo es una FIL, ¿no es cierto? Que es una gente vive en una empresa formal para que la ley se cumpla para los... Que son alrededor de 10%, ¿no? Que son pequeños, efectivamente, ¿no? Pero existen y están ahí. El grueso son informales en compañías informales, ¿no? Más complejo. O sea, trabajo de mozo en una empresa que además es informal. Entonces, ese día está lejano. Para que yo sea formal, primero la compañía debe ser formal, ¿no es cierto? Todo un universo. Entonces, así es. Ahora, ¿la informalidad laboral está bajando o no? Sí está bajando. Digamos, en los últimos 15 años, Perú ha crecido, es el doble de tamaño que el año 2004, la economía es moderna, es mucho más grande, y sin embargo la informalidad laboral ha avanzado 1 punto por año, es decir, era 70 y ahora es 60. Dejando de lado los independientes, solamente concentramos con los trabajadores dependientes, esa ha bajado de 70 a 60, o sea, 1 punto por año. Si no hacemos nada en particular, supongamos que Vizcarra no hace nada, tampoco hace nada el siguiente, ¿cuándo va a caer? Bueno, en 60 años, ¿no? Si está bajando 1 por año... Eso confiando que siga bajando. Que la economía siga creciendo, además, exacto, ¿no? Y que absorba a la gente a la formalidad poco a poco. Entonces, hay que hacer políticas, digamos, expresas para bajar esa pendiente, ¿no? Para acelerar el paso de la gente. ¿Cuál sería el camino más corto posible? Porque siempre, además, toda reforma laboral es muy compleja políticamente y todo el tema de recorte de derechos laborales también es complejo. Hay, en fin... se dice pues que si los sindicatos tienen a tan pocos sindicalizados, porque ellos van a regir, ¿no?, el régimen de todo el resto de peruanos, y al mismo tiempo pues se dice pues si en realidad el empresariado peruano es el empresariado que quisiéramos tener, o la élite empresarial es la que quisiéramos tener. Son toda una variable pues, de discusión. ¿Cuál sería el camino más Hablando racional? Solamente de los informales laborales y sus jefes informales también, ¿no es cierto? El grueso está anidado en empresas de servicios y de microcomercio, ¿no? El vendedor ambulante o el vendedor de pequeña escala, o en sector construcción, o en general servicios intensivos en mano de obra y en pequeñas empresas. El problema no es la gran empresa. La informalidad en la gran empresa es apenas del 10%. Esa es fácil de combatir, digamos, con SUNAFIL. La informalidad, el grueso está anidado fuera de Lima y en empresas intensivas en mano de obra de servicios, por ejemplo, transporte, ¿no? El conductor, el que cobra, el que
te paga la llanta o el que te reencaucha el tubo escape, digamos, ¿no? Ahí está anidada y en pequeñas compañías. Eso es lo que sabemos. No sabemos todavía la receta. No se ha estudiado. O sea, ningún economista o abogado hoy día está listo para decirte hay que hacer esto. Hemos avanzado mucho en el diagnóstico todavía. Falta un poco ver ya las medicinas que tienes que tomar. Ese es el mundo de la informalidad. En el mundo de la formalidad está lo que tú has dicho hace un momento, el tema del TC. El TC solo afecta a la formalidad. Dentro de la formalidad lo que ha hecho es encarecer fuertemente los costos de despido. ¿Y qué han hecho los empresarios? Ah, bueno, si no puedo despedir a alguien porque es casi imposible, más fácil es divorciarme, lo contrato a plazo fijo. Entonces, hoy en día tenemos 3 millones de trabajadores formales, de los cuales 2 de los 3 millones tienen plazo fijo nomás. O sea, ¿quién le ha recortado eso? El TC. O sea, el formal tampoco tiene derechos... No, el formal tiene. Bueno, pero digamos, con plazo fijo, o sea, claro. Poca estabilidad. Entonces vive al salto de mata, no sabe si lo va a renovar, no sé si hacer carrera ahí, el empleador no lo educa para que se quede. Hay cosas colaterales que afectan, digamos, la productividad, ¿no es cierto? E inhiben el paso de la formalidad. ¿Quién ha recortado esos derechos a un trabajador formal a tener derecho a plazo indeterminado? El TC. O sea, el TC se ha convertido en el principal recortador de derechos. Queriendo dar derechos a la silla, ha recortado derechos a 2 millones de personas. Ese es el resumen. Entonces, cuando el gobierno dice no voy a recortar derechos, es un absurdo. El que ha recortado es el TC. También un conocido economista me decía es recortar una ilusión. En realidad, o sea, lo que estás recortando es una ilusión, porque los derechos en la práctica no están. Ya lo recortaste. Como el TC encareció tanto los costos de despido, la gente optó por contratos a plazo fijo nomás. Si te tumbas va a haber mucha más gente, 2 millones, se van a pasar a 3 millones de personas de plazo indeterminado. ¿Qué nos dicen los últimos índices? Y por lo tanto los sindicatos también serían más fuertes. O sea, son tan ciegos que no se dan cuenta que esa norma también los ha debilitado a ellos. Porque la idea es que se sumen más claro, más sindicalizados, pero para ser más sindicalizados tienen que haber masa crítica, formalizada. Formal y de tiempo indeterminado, ¿no es cierto? Que se concentre para pedir más cosas, lo cual está bien. Ahora, los rankings estos sobre competitividad que el gobierno pues ha relanzado ahora mismo, o lanzado su política de competitividad, y se espera en los próximos meses, en realidad, la presentación del plan. Julio, sí. ¿No? O sea, confirman su perspectiva, ¿no? La perspectiva suya de Elmer Cuba, es decir, que el país es cada vez menos competitivo por una serie de razones y entre ellas la famosa flexibilidad o inflexibilidad laboral es un factor allí. Sin duda. ¿El gobierno lo observa usted encaminado a tomar nota de todas estas situaciones o va a ser una política de competitividad así wishy-washy, por el costado nomás? No, a ver, se ha dado plazo hasta julio, lo cual es correcto. Como te decía, no es que esté todo listo con un papelito y hay que hacerlo al día siguiente. No es así. Nos hemos demorado en diagnosticar este problema bien, ¿no es cierto? Desde hace 30 años de Soto, digamos, que descubrió el tema y lo puso por escrito. Hemos ido avanzando poco a poco. Y yo creo que de acá a julio, estamos todavía en febrero, sí se puede dar una receta, digamos, mucho más ambiciosa y con capacidad de éxito de cara a la formalización laboral. Hay que colaborar con el gobierno, todos los gremios deben ponerse al servicio de ideas para que esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Y vender la idea bien políticamente, ¿no? Usted sigue como director en el BCR. Sí. ¿Cómo observan la situación económica para este año? Mira, muy bien, en verdad. Si ves en términos de la región América Latina, como un todo va a crecer 2%, y Perú va a crecer el doble, 4%. Y ha sido así en los últimos 20 años. Cada vez que la región crecía, por decir 5, Perú crecía 7. La región crecía 0, Perú crecía 2. Así le hemos sacado 2% por encima al promedio regional. Eso es muy bueno, pero a su vez nos puede hacer pensar que no hay nada más que hacer. En verdad, 4%, que es lo que esperamos para este año, es un buen número para los negocios, es un buen número para los impuestos, pero no es suficiente para dar empleo a los entrantes. Con 4%, la economía peruana le da empleo a los entrantes, pero a un salario bajo, a 1.200 soles, digamos, ¿no? Los jóvenes entran al mercado laboral a buscar empleo, lo consiguen, pero a un salario bajo, ¿no? Si creciésemos más rápido, estos jóvenes también encontrarían trabajo, pero a un salario más alto. Esa es la única diferencia. Entre crecer rápido, crecer 4% o más rápido, la diferencia son empleos mejor pagados. O, lo que es lo mismo, bienestar familiar y mayores impuestos y, en general, mayor nivel de vida de la población. Entonces, debemos aspirar a crecer más de 4. 4 es un piso, ¿no? Mientras todo esto, digamos, no se mueva, el Perú va a seguir mirando la aguja del precio del cobre con interés, porque casi que eso es lo que te va a ir determinando tu realidad económica. Y afortunadamente,
el cobre está bien. Conversaba con Pablo de la Flor hace algunos días de la Sociedad de Minería y decía que hay incluso bancos de inversión que están hablando ya de un cobre a $7.000 la tonelada, lo cual estaría bastante bien. A ver, un buen punto. El cobre explica el ciclo económico, pero no la tendencia, ¿no? De hecho, que en estos 20 años Perú ha estado por encima de la región con el cobre arriba o abajo también. Lo que es el cobre te acelera la economía o te la desacelera, pero no el promedio no te lo cambia. El promedio depende de nosotros. Si hacemos reformas laboral, tributaria, educativa, infraestructura, podemos subir la tasa de crecimiento tendencial, ¿no? A pesar que el cobre también siempre nos va a golpear, pero en el ciclo económico es distinto, ¿no? En medio de todo, se está haciendo la pelea para lograr las reformas educativas, ¿no? O sea, sí, ahí hay que es sin duda fundamental. Pero en términos tributarios, si tenemos que resumir para que el televidente lo pueda entender, un país como el Perú, con una presión tributaria que está por debajo del 14%, bueno, estamos pues muy lejos ni que se diga de la OCDE y todo, pero ahí volvemos al tema de formalidad, porque claro, los formales se quejan de que la carga tributaria con ellos está por encima pues del 30%. ¿No? O alrededor del 30%. Sí, a ver, buen punto. Los formales... Entonces, ¿qué componentes así, a grosso modo, tendría que tener una empresa reforma peruana tributaria? En promedio no paga más impuestos ni menos impuestos que una colombiana, mexicana o chilena. Tienen la misma carga, un parecido IVA y un parecido impuesto a la renta. Lo que ocurre es que tus pares, los informales, no pagan eso. Claro. No es que tú estés pagando por encima. Y la informalidad en el Perú es mucho más alta que en esos países. Claro, entonces, bueno, México tiene un buen nivel también de informalidad. Enfrentas a informalidad que compite contigo día a día en los mercados, ¿no? Cuando tú produces una torta y te piden cuándo vence los ingredientes, y a quién llamar si acaso te hace mal la torta. Contra una torta que le hace a alguien que no sabes quién es y no sabes a quién llamar. Tienen menos costos. Entonces, compites en cada esquina, ¿no es cierto? Exacto. El informal con el informal, codo a codo. Y eso hace, digamos, complejo el tema de pago de impuestos, ¿no? Y también laboralmente hablando. Esos trabajadores de acá son formales, los de allá no son formales. Lo que me está diciendo usted es que la reforma tributaria tiene que ir a ampliar la base. Y tiene que ir de la mano con la parte laboral. Es imposible que avancemos en la formalización laboral solamente sin mirar... Tienes que formalizar a más... El tema del diseño impositivo, ¿no? Y la famosa respuesta que le van a dar ahí es ¿y para qué demonios me voy a formalizar si el Estado no me brinda los servicios que debe brindar? No, eso es un chantaje, ¿no? Sí recibe. O sea, hay millones de personas que el informal se aprovecha en la MIPE, recibe educación gratuita, recibe salud gratuita y recibe seguridad gratuita y justicia gratuita, ¿no? O sea, sí recibe, por supuesto, y no está pagando lo que corresponde. En esos extremos, ¿ah? Hay gente que efectivamente está por debajo de la pobreza que no va a sacar impuestos. Lógico. Pero hay un número no pequeño de decenas de miles de compañías que genera valor, hay más plata, salario, y que no estaban pagando lo que corresponde, ¿no? Ojalá que en nuestra próxima conversación entonces veamos algún tipo de avance, ¿no? Hay que seguirla de cerca por el bien de todos, ¿no? Gracias, Elmer Cuba, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa, pero a propósito pues del Día de la Fraternidad y la compleja situación de Alan García, vamos a conversar con Nidia Vilches. No se muevan.